Los policías se burlaron de Chuck Norris en su bicicleta, pensando que solo era un anciano. Pero no tenían ni idea de quién estaba realmente delante de ellos. Un maestro de las artes marciales, una leyenda que nunca podría ser humillada. Lo que sucedió a continuación los dejó impactados. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sol descendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo la carretera desierta de tonos dorados y rojizos que parecían incendiar el asfalto. El aire del desierto, cálido y seco, llevaba consigo el olor áspero de la tierra y el susurro del viento entre los matorrales de salvia. Chuck Norris avanzaba sobre su Harley, inclinado ligeramente hacia adelante, sintiendo en el pecho el golpe constante de la brisa que lo envolvía como un manto. El rugido grave del motor vibraba con un ritmo acompasado, un pulso metálico que parecía acompasarse con los latidos de su propio corazón. Cada vibración era una afirmación de vida, un recordatorio de que aún estaba allí, fuerte, entero, enfrentándose al paso del tiempo con la misma firmeza con la que había afrontado batallas pasadas. La carretera se extendía como una cinta interminable bajo la luz anaranjada del crepúsculo. No había coches delante ni detrás, solo kilómetros de asfalto y polvo que parecían pertenecer únicamente a él. Esa soledad, que para muchos sería agobiante, era para Chuck una bendición. Allí, sin voces, sin distracciones, encontraba el espacio donde podía escucharse a sí mismo. Durante años había sido soldado, luchador, maestro, actor, un hombre con 1000 rostros para 1000 situaciones distintas. Pero en la carretera no era nada de eso. Era simplemente Chuck, un hombre y su máquina, buscando un poco de paz en un mundo cada vez más ruidoso. La luz del atardecer acariciaba las superficies cromadas de la Harley, que brillaba como una joya curtida por incontables viajes. No era solo una motocicleta, era un compañero de vida, un símbolo de libertad, un eco metálico de su propio espíritu indomable. La había cuidado con esmero, como un guerrero cuida su espada, limpiando cada pieza, revisando cada tornillo, porque en esa disciplina veía un reflejo de sí mismo. El respeto por la máquina era respeto por su propia vida, y aquella filosofía la había aprendido desde joven en los tatamis de los dojos, cuando sus maestros le recordaban que no había diferencia entre la herramienta y la mano que la empuñaba. El paisaje desértico se extendía infinito a ambos lados de la carretera. Montículos de rocas rojizas se alzaban como monumentos olvidados, y entre ellos, la vegetación reseca se inclinaba ante el viento como un ejército vencido. Un halcón cruzó el cielo con un grito agudo, y Chuck lo siguió con la mirada, reconociendo en aquel vuelo solitario un reflejo de lo que sentía en aquel instante. Una libertad que no necesitaba testigos ni aplausos. Sus pensamientos comenzaron a retroceder en el tiempo, como tantas veces sucedía en aquellas travesías solitarias. Recordó los días en el ejército, cuando la disciplina era la diferencia entre sobrevivir y morir. Recordó el calor sofocante de la selva, las noches interminables de guardia, los rostros de los compañeros que ya no estaban. Aquellas experiencias lo habían marcado, no con miedo, sino con una determinación que ningún enemigo pudo arrancarle. Más tarde vinieron los torneos, las arenas llenas de público expectante, los combates en los que cada golpe recibido y cada caída se convertían en lecciones grabadas en la piel. Nunca había tenido un camino fácil. Cada victoria fue ganada con sudor, dolor y perseverancia. Sin embargo, lo que más lo había definido no fueron los títulos ni las victorias, sino las enseñanzas silenciosas de sus maestros. Ellos le enseñaron que la fuerza sin control era debilidad, que la verdadera victoria estaba en dominar la mente antes que el cuerpo, que la paciencia era el filo más afilado de cualquier arma. Esas voces, aunque pertenecían al pasado, seguían acompañándolo cada vez que cerraba los ojos, resonando con claridad mientras el viento del desierto acariciaba sus oídos. El sol comenzaba a hundirse en la línea del horizonte, tiñendo el cielo de un violeta profundo. Las primeras estrellas asomaban tímidas, como brasas en la penumbra. Chuck aflojó un poco el puño del acelerador, dejando que la Harley se deslizara con suavidad sobre el asfalto. Cada irregularidad de la carretera, cada vibración bajo los neumáticos, le hablaba y él escuchaba como quien atiende a un viejo amigo,
No había prisa, no había destino fijo. El viaje mismo era el propósito. Sin embargo, incluso en esa calma aparente, nunca bajaba la guardia por completo. Décadas de experiencia le habían enseñado que la tranquilidad era a menudo el preludio del peligro. Su instinto, curtido por la guerra y los combates, siempre permanecía alerta, aunque su cuerpo pareciera relajado. Fue entonces cuando un destello llamó su atención en el retrovisor. Una luz pequeña al principio, casi insignificante, que pronto se multiplicó en dos, creciendo con rapidez. No eran simples faros de coches nocturnos. El modo en que se movían, zigzagueando entre carriles, acelerando con intención, revelaba otra cosa. Chuck los observó con calma, aunque sus ojos se estrecharon un poco. Eran patrullas, dos vehículos que se acercaban como depredadores oliendo la sangre. El rugido de sus motores comenzó a mezclarse con el constante ronroneo de la Harley, rompiendo el equilibrio que hasta ese momento había reinado en la carretera. El aire alrededor parecía espesarse, como si el mismo desierto presintiera lo que se avecinaba. Chuck enderezó la espalda y ajustó los espejos, manteniendo la vista tanto en el camino como en los movimientos de aquellos autos que lo alcanzaban poco a poco. No era ingenuo, sabía reconocer cuando alguien lo seguía con intención. No era una coincidencia, lo estaban cazando. Recordó entonces otras noches en lugares lejanos, bajo cielos distintos pero con la misma sensación de acecho. Recordó emboscadas en caminos polvorientos, cuando la oscuridad escondía más enemigos que estrellas. La diferencia era que esta vez no estaba en una zona de guerra ni en una misión militar. Estaba en su propio país, en una carretera que debía pertenecer a todos. Y sin embargo, lo que sintió fue lo mismo, la certeza de que la paz del viaje había terminado. Las luces intermitentes, rojas y azules, se encendieron de pronto, desgarrando la penumbra con un destello agresivo. No era la calma de un procedimiento rutinario. Era una declaración de hostilidad. Chuck apretó los labios sin apresurar el paso, ni tampoco detenerse bruscamente. Sabía que correr era darles lo que buscaban, justificar lo que vendría después. Él no huía. Nunca lo había hecho. El rugido de las patrullas se hizo más fuerte, envolviéndolo por detrás y por un lado, como lobos cerrando el círculo. Chuck respiró profundamente, dejando que el aire frío de la noche llenara sus pulmones. Sus manos, firmes sobre el manillar, no temblaban. Había enfrentado demasiadas cosas en la vida como para temer a unos hombres con luces y placas. Sin embargo, algo en su interior le decía que lo que estaba por suceder no sería un encuentro cualquiera. El desierto, testigo mudo, se sumió en un silencio aún más profundo. Ni siquiera el viento parecía atreverse a interrumpir la tensión que crecía en aquella carretera solitaria. Los dos autos se posicionaron, uno por delante, otro por detrás, reduciendo su espacio, marcando el territorio como lo harían cazadores con su presa. La Harley seguía firme bajo él, ronroneando como un león contenido, esperando la señal para liberar su fuerza. Chuck lo entendió entonces con absoluta claridad. Esa noche lo que había comenzado como un simple viaje de serenidad no terminaría igual. La carretera ya no era un refugio, sino un escenario. Y el telón acababa de levantarse. El rugido de las patrullas resonaba ya a su lado, mezclándose con el ronroneo de la Harley y con el silencio del desierto que parecía haberse replegado para ceder espacio al conflicto. Las luces rojas y azules se reflejaban en el cromado de la moto, transformando su superficie en un mosaico vibrante y distorsionado que hería los ojos. Chuck redujo la velocidad con calma, sin brusquedad, y se desplazó hacia el arcén, eligiendo un tramo donde el suelo de grava se extendía lo suficiente para detenerse sin riesgo. No era un gesto de rendición, sino de cálculo. Había aprendido hacía mucho que a veces el verdadero combate empezaba antes de que se lanzara el primer golpe. Todo dependía de cómo uno colocaba las piezas en el tablero. Apagó el motor, dejando que el rugido se extinguiera lentamente hasta quedar en un silencio pesado que solo se rompía con el zumbido de los insectos ocultos en la maleza y con el crujir de la grava bajo las ruedas de los coches policiales. El primero se adelantó, cruzándose en su camino para bloquear cualquier intento de avanzar, mientras el segundo se detuvo detrás de él,
cerrando la trampa. Chuck levantó las manos despacio, dejándolas bien visibles sobre el manillar, un gesto deliberado que hablaba de control y disciplina. No se trataba de miedo ni de sumisión, sino de dejar claro que no ofrecía excusas para la violencia que se avecinaba. Las puertas de los coches se abrieron casi al unísono, con un sonido metálico que reverberó en el aire nocturno como el chasquido de armas listas para disparar. Del vehículo delantero bajó un hombre corpulento, de hombros anchos, la camisa del uniforme arrugada, el cinturón policial cargado de objetos que parecían más símbolos de poder que herramientas de trabajo. Su mirada era dura, cargada de desprecio antes incluso de pronunciar palabra, y en su mano descansaba un bastón extensible que jugueteaba entre sus dedos como si estuviera ansioso de usarlo. Del coche trasero descendió el segundo, más delgado, con movimientos rápidos y una sonrisa torcida que no ocultaba el brillo de crueldad en sus ojos. Caminaba con un aire burlón, como si aquella noche no fuese más que un espectáculo preparado para su diversión. Chuck los observó sin moverse, de pie junto a su moto, erguido con la calma de quien ha enfrentado pruebas más duras que esa. Su silencio era intencionado, un escudo tan sólido como el acero. Los dos hombres comenzaron a rodearlo, uno por delante, otro por detrás, como lobos tanteando a su presa antes de lanzarse. La tierra crujía bajo sus botas, cada paso medido para intimidar, para marcar el terreno. «Bájate de la moto», ordenó el corpulento, su voz más cercana a un ladrido que a una instrucción oficial. Chuck deslizó una pierna hacia un lado y descendió lentamente, colocando ambos pies firmes en la grava. Sus movimientos eran controlados, sin prisa, sin darles el gusto de un gesto nervioso. El alto lo miraba con un gesto de superioridad, mientras el flaco se acercaba a la Harley, inclinándose sobre el tanque de gasolina con una sonrisa insolente. «Bonita máquina», murmuró, arrastrando un dedo enguantado sobre el metal, dejando un rastro que marcaba la superficie pulida. Su tono no contenía admiración alguna, solo burla. Chuck mantuvo los ojos en él, sin girar la cabeza. Años de entrenamiento lo habían convertido en maestro del silencio, en alguien que podía comunicar firmeza sin necesidad de palabras. Esa quietud, sin embargo, pareció molestar aún más a los hombres que lo rodeaban. «¿Y bien?», gruñó el más alto. «Licencia y registro». Chuck asintió despacio, llevando una mano hacia el bolsillo interno de su chaqueta. Lo hizo con una lentitud calculada, consciente de que cualquier gesto brusco sería interpretado como provocación. Pero ni esa prudencia bastó para calmar la agresividad de los oficiales. «No tan rápido», espetó el corpulento, avanzando un paso, su mano rozando la empuñadura del bastón. El segundo soltó una risa corta, áspera, como un ladrido de hiena. Rodeaba la moto con pasos lentos, casi ceremoniales, mientras golpeaba con los nudillos el cromado del manillar. El sonido metálico parecía un insulto deliberado, un eco que penetraba en el pecho de Chuck como una provocación calculada. «¿Qué pasa, abuelo?», soltó el flaco, inclinándose para mirar directamente a los ojos de Chuck. «¿Se te comió la lengua el gato?». Viejo en una máquina que ya no puede controlar. Patético. Chuck no respondió. Su silencio no era el de la derrota, sino el de la paciencia. Recordaba las palabras de sus maestros. El que domina el silencio, domina al enemigo. Sabía que cada palabra suya sería retorcida en su contra. Cada gesto malinterpretado. Lo único que podía hacer era mantenerse firme, erguido, como una roca frente a la marea. La calma de Chuck, en lugar de imponer respeto, encendió aún más la arrogancia de los hombres. El alto dio un paso adelante, agarrando con brusquedad el cuello de la chaqueta de cuero y tirando de él, acercando sus rostros hasta quedar a escasos centímetros. El aliento cargado de tabaco y café rancio golpeó el rostro de Chuck, pero sus ojos siguieron inmutables, fijos en los del agresor. «Mírame cuando te hablo», espetó el corpulento, su voz impregnada de odio y de una necesidad infantil de imponerse. El otro aprovechó la distracción para dar un puntapié en la rueda delantera de la Harley. El golpe hizo tambalearse la moto, que estuvo a punto de caer antes de estabilizarse sobre el caballete. El sonido metálico de la vibración se mezcló con la risa burlona del flaco. «Mira cómo cuida su juguete»,
dijo golpeando suavemente el tanque con la palma de la mano, como si se tratara de un animal al que quisiera irritar. Por dentro, Chuck sintió un destello de ira, pero lo contuvo. Su disciplina era un muro sólido que contenía las llamas. El control absoluto sobre sí mismo era lo que lo había mantenido con vida en escenarios más hostiles que ese. No responder era su manera de decir que seguía siendo dueño de la situación. El alto volvió a sacudirlo por el cuello de la chaqueta, buscando provocar una reacción. La Harley brillaba bajo las luces intermitentes, sus cromados convertidos en espejos distorsionados de aquella escena. El desierto, amplio y silencioso, parecía un escenario preparado para un ritual de humillación. «Dije que saques tus papeles, viejo», gruñó el corpulento empujándolo hacia atrás con violencia. Chuck retrocedió un paso, pero plantó firmemente los pies en la grava, sin perder el equilibrio. Su respiración seguía tranquila, aunque sus músculos estaban tensos, listos. Era consciente de que lo que estaba ocurriendo ya no era una detención, sino un juego de poder. Un teatro en el que aquellos hombres pretendían demostrar que podían quebrar a cualquiera, incluso a alguien como él. El flaco alzó su bastón y lo dejó caer con un golpe seco sobre el faro delantero de la moto. El vidrio estalló en 1000 fragmentos que se desparramaron sobre la grava, brillando como pequeñas estrellas bajo la luz de las sirenas. El sonido del cristal roto retumbó en el silencio como un disparo. El corazón de Chuck se endureció. No era miedo lo que sentía, sino una herida profunda en su dignidad. La Harley no era solo un objeto. Era el símbolo de todo lo que representaba: libertad, respeto, camino. Verla profanada de esa manera era como si hubieran escupido directamente sobre su historia, sobre cada milla recorrida, sobre cada recuerdo grabado en el rugido del motor. Sus puños se cerraron por un instante, tensando los nudillos bajo los guantes, pero volvió a abrirlos con calma. La batalla aún no había comenzado. La paciencia seguía siendo su mejor arma. El corpulento soltó una carcajada grave, mientras el flaco se inclinaba para observar el daño que él mismo había causado. El resplandor de las luces policiales pintaba la escena con destellos intermitentes, como si el mismo cielo quisiera anunciar que aquella noche no terminaría como ellos habían planeado. Chuck permaneció inmóvil, consciente de que cada segundo que aguantaba era una derrota para ellos, aunque aún no lo entendieran. El silencio de Chuck se convirtió en un peso que llenaba el aire, y en ese vacío, lo único que se escuchaba eran las risas de los oficiales y el crujido lejano de las piedras en el desierto. El primer golpe había sido dado, pero no por él, y la carretera, que hasta hacía poco había sido un refugio de serenidad, se transformaba poco a poco en el escenario de una confrontación inevitable. La risa de los oficiales aún resonaba en el aire cuando el eco del cristal roto se desvaneció en el silencio del desierto. El faro delantero de la Harley colgaba en pedazos, y los fragmentos brillaban en el suelo como si fueran lágrimas congeladas bajo la luz intermitente de las sirenas. Chuck permanecía erguido, los pies firmes sobre la grava, la respiración constante, los ojos fijos en los hombres que lo rodeaban. No dijo una palabra. Su silencio era más pesado que cualquier respuesta. Había aprendido hacía mucho que el que se apresuraba a reaccionar se entregaba en manos del enemigo, y él no estaba allí para darles ese placer. El flaco, satisfecho con su primera muestra de poder, pasó la palma de su mano sobre el cromado del tanque, como si marcara su territorio. Sonrió con una mueca torcida, y sin apartar la vista de Chuck, levantó el bastón de nuevo. Esta vez lo descargó contra el manillar, arrancando un sonido metálico que se dispersó como un grito en la noche. La Harley se sacudió, vibró herida, como un animal noble al que se golpea sin razón. El corpulento soltó una carcajada más profunda, jaleando la violencia de su compañero, como si se tratara de un espectáculo privado. «Mira eso, ni siquiera parpadea», dijo el flaco con burla. «Ni un gesto, ni una queja. Parece que ya sabe que lo tenemos en nuestras manos». El grande asintió, todavía sujetando el cuello de la chaqueta de Chuck con dedos gruesos que apretaban como garfios. Lo sacudió con brusquedad, acercando su rostro hasta que las sombras de las luces rojas y azules se reflejaron en sus pupilas. «Eres nada aquí, viejo», escupió,
con un tono bajo, venenoso. No hay cámaras, no hay testigos, nadie que vaya a recordar lo que pase en este maldito camino. Chuck respiró despacio. No había ira en sus ojos, solo una calma impenetrable. Aquella calma desconcertaba a los hombres más que cualquier intento de resistencia. Ellos buscaban gritos, insultos, súplicas. Querían ver la dignidad desmoronarse frente a ellos, pero lo único que encontraban era una muralla. El corpulento tiró de él otra vez, con violencia, empujándolo contra la moto. El hombro de Chuck golpeó el metal, y el sonido retumbó como un tambor hueco. La Harley se tambaleó, pero se sostuvo. El flaco no perdió tiempo. Con un movimiento seco, descargó otro golpe contra la segunda lámpara delantera. El vidrio se hizo añicos, y los trozos rodaron hasta perderse en la grava. La moto, privada de su luz, parecía de pronto más vulnerable, herida de muerte. Era una imagen simbólica, calculada, como si pretendieran arrancarle a Chuck no solo un objeto, sino el alma misma de su libertad. El corazón de Chuck se encogió, pero no fue de miedo. Fue la punzada del dolor al ver su máquina profanada de aquella manera. Esa Harley había recorrido caminos con él, lo había acompañado en momentos de soledad y en travesías que pocos hombres podían soportar. Verla destrozada con tanta hazaña era como ver un recuerdo sagrado arrastrado por el lodo. Los oficiales lo observaban con una mezcla de satisfacción y frustración. Esperaban un estallido, una chispa de furia que les diera la excusa para convertir la humillación en violencia desatada. Pero Chuck se mantuvo sereno. Cerró un instante los puños. Los abrió de nuevo. El flaco lo notó y soltó otra risa cargada de crueldad. Míralo, cree que aguantarlo hace fuerte. No sabe que lo único que vemos es un viejo roto, dijo, apoyándose ahora con un pie en el estribo de la moto, inclinando el peso sobre ella para hacerla tambalear otra vez. El corpulento lo soltó con un empujón más fuerte, haciéndolo retroceder un paso. Luego avanzó de nuevo, y esta vez le propinó un golpe en el pecho con la palma abierta, un gesto calculado no para herir de verdad, sino para marcar territorio. «¡Habla cuando te hablen!», bramó, con la voz reverberando en el vacío de la carretera. Chuck volvió a enderezarse. Su respiración seguía controlada, como si cada inhalación y exhalación fueran parte de un entrenamiento milenario. Recordaba las noches en los dojos, las palabras de sus maestros, la repetición incansable de movimientos destinados a templar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Recordaba la selva en la guerra, donde el silencio era más poderoso que cualquier rifle, porque el que no se delataba vivía. Esa noche, esas memorias regresaban con claridad absoluta, sosteniéndolo como columnas invisibles. El flaco, exasperado por esa quietud inquebrantable, alzó el bastón de nuevo y lo clavó con fuerza contra el depósito de gasolina. El golpe dejó una abolladura visible y el eco metálico se expandió en el aire. «Esto ya no es tuyo», dijo, su rostro a centímetros del de Chuck. «Aquí, ahora, todo lo que ves nos pertenece». El corpulento lo miraba con una sonrisa torcida, convencido de que aquella era una victoria segura. Lo empujó otra vez, esta vez con ambas manos, intentando que cayera de espaldas sobre la grava. Pero Chuck giró el pie de manera imperceptible, manteniendo el equilibrio con la naturalidad de quien había entrenado durante décadas para que su cuerpo respondiera como una roca. No cayó, no se dobló. Se quedó allí, como un árbol que resiste la tormenta. El silencio se volvió insoportable para los dos oficiales. Era como si cada segundo en el que Chuck no reaccionaba se transformara en un insulto mayor que cualquier palabra. El flaco gruñó, acercándose de nuevo con el bastón alzado, mientras el corpulento levantaba el puño, decidido esta vez a marcar la diferencia con un golpe directo. Pero Chuck aún no se movió. Su mirada seguía fija, imperturbable, sus músculos tensos pero contenidos. Era el momento en que la paciencia y la furia se rozaban, el filo donde el guerrero mide si es el instante de la acción o si aún debe resistir un poco más. Los insultos, las provocaciones, los golpes a su moto habían sido pruebas, como lo habían sido las horas interminables de entrenamiento bajo el sol abrasador. Los combates donde cada error costaba una derrota amarga. Esa noche, frente a aquellos dos hombres que lo creían derrotado,
Chuck sabía que su verdadera batalla aún no había comenzado. El corpulento respiraba agitado, sudoroso, con las venas marcadas en el cuello. El flaco mantenía la sonrisa cruel, golpeando el bastón contra su propia palma como un verdugo que saborea el momento previo a la ejecución. Y allí, en medio de la carretera desierta, con el desierto como testigo y la Harley herida brillando bajo las luces intermitentes, el tiempo se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Chuck lo sabía. Estaban convencidos de que lo habían quebrado, pero estaban equivocados. Él no era un anciano frágil ni un hombre rendido. Era un guerrero que había esperado el instante exacto. Y aunque ese momento aún no había llegado, estaba cada vez más cerca. El límite se dibujaba claro, y los oficiales, en su ceguera arrogante, ni siquiera notaban que lo estaban empujando hacia el borde del precipicio que ellos mismos habían cavado. La noche avanzaba, y con cada provocación, con cada destrucción de lo que amaba, Chuck sentía el fuego crecer en su interior. Un fuego contenido, disciplinado, que aguardaba el instante preciso para estallar. El silencio era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos. Un silencio cargado de tensión, solo roto por el crujido ocasional de la grava bajo las botas de los policías y el zumbido distante de los insectos que se confundían con el murmullo del viento nocturno. La Harley, con sus dos faros destrozados, parecía un animal herido, un testigo mudo de aquella escena degradante. Chuck se mantenía de pie, respirando despacio, con los ojos fijos, como una roca que no se deja mover por la tormenta. La paciencia, que hasta ese momento había sido su escudo, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. El corpulento, incapaz de soportar más aquel silencio, alzó de pronto el bastón con un gesto de furia. El arma brilló bajo las luces intermitentes de la patrulla, levantada sobre la cabeza con la intención clara de caer con violencia sobre el hombro de Chuck. Era el golpe que buscaba sellar la humillación, el acto final del espectáculo que llevaban montando desde que lo detuvieron. El flaco observaba con deleite, esperando escuchar el crujido de huesos y el gemido del hombre al que habían reducido a una sombra de sí mismo. Pero ese sonido nunca llegó. El movimiento de Chuck fue tan rápido que pareció que el tiempo se había detenido para los otros dos. Su mano izquierda se elevó como un relámpago, interceptando la muñeca del corpulento en el aire, deteniendo el descenso del bastón con una firmeza que no parecía posible en un hombre de su edad. La sorpresa se reflejó de inmediato en el rostro del oficial, cuyos ojos se abrieron con incredulidad al sentir cómo sus músculos quedaban atrapados en un agarre de hierro. Antes de que pudiera reaccionar, la otra mano de Chuck ascendió en un ángulo preciso, golpeando con la palma abierta la articulación del codo. El chasquido seco de la articulación bloqueada resonó en la noche, y el bastón resbaló de sus dedos, cayendo al suelo con un estrépito metálico. El corpulento dejó escapar un gruñido de dolor, pero no tuvo tiempo de recuperarse. Con un giro de caderas fluido, aprovechando la fuerza del enemigo contra él mismo, Chuck lo arrastró hacia adelante y ejecutó un lanzamiento impecable. El cuerpo del policía se elevó brevemente en el aire, como si hubiera perdido todo control, antes de estrellarse contra la grava con un golpe seco que levantó una nube de polvo. El aliento se le escapó en un jadeo áspero, y por primera vez en toda la noche, el miedo se reflejó en su rostro. El flaco reaccionó con rapidez, aunque sus movimientos estaban guiados por la rabia y no por la técnica. Se lanzó hacia Chuck con el bastón en alto, descargando un golpe amplio y descontrolado, un arco de violencia que pretendía partirlo en dos. Pero Chuck se movió con la gracia de décadas de disciplina. Dio un paso lateral, inclinando apenas el torso, y el bastón cortó el aire vacío con un silbido. En ese mismo instante, el codo de Chuck se incrustó con precisión quirúrgica en las costillas del atacante. El golpe fue seco, certero. El aire se le escapó en un gruñido ahogado y su cuerpo se dobló involuntariamente, tambaleándose hacia un lado. La escena había cambiado en cuestión de segundos. Los cazadores se habían convertido en presas, y lo que antes era un teatro de humillación se transformaba ahora en un campo de batalla donde la experiencia, la técnica y la calma de Chuck brillaban con una fuerza indomable. El corpulento se revolvía en el suelo, intentando incorporarse,
mientras el flaco recuperaba el aliento y el control de su bastón, jadeando con furia. El corpulento, con un rugido de rabia, llevó la mano al cinturón, alcanzando el arma en su funda. Pero Chuck lo vio antes de que pudiera desenfundarla. Su pierna se elevó en un movimiento controlado, y la bota impactó con fuerza en la muñeca, que se aferraba al arma. El dolor hizo que los dedos se abrieran y la pistola voló por el aire, aterrizando a varios metros de distancia. Antes de que el oficial pudiera pensar en recuperarla, Chuck dio un paso al frente y descargó un golpe ascendente con la base de la palma bajo su barbilla. La cabeza del corpulento se echó hacia atrás con violencia. Sus piernas perdieron fuerza y volvió a desplomarse en el suelo, aturdido y sin control. El flaco, todavía tambaleándose, intentó reunir coraje para un nuevo ataque. Gritó una palabra ininteligible, mezcla de rabia y miedo, y avanzó con el bastón en alto. Sus golpes eran rápidos pero desordenados, cegados por la furia. Chuck retrocedió medio paso, esquivó un golpe, luego otro, y en el momento preciso atrapó la muñeca que sostenía el arma. Giró sobre sí mismo, aplicando presión sobre la articulación, y el flaco cayó de rodillas con un grito desgarrador, soltando el bastón al suelo. Chuck lo empujó con un movimiento seco, y el cuerpo del hombre rodó por la grava hasta chocar contra el parachoques del coche patrulla. La respiración de los dos oficiales era agitada, cargada de dolor y de sorpresa. Ya no había risas ni palabras de burla. Solo jadeos y miradas de incredulidad dirigidas al hombre al que habían intentado doblegar. Chuck estaba allí, de pie, sin apenas un rasguño, sus movimientos precisos y controlados, su rostro tan calmado como al inicio de aquella confrontación. No había odio en su expresión, solo la frialdad de quien ha aprendido a actuar sin dejarse dominar por la ira. El corpulento intentó incorporarse una vez más, tambaleante, con la boca ensangrentada y los ojos nublados. «No, no puedes», balbuceó con la voz ronca. Chuck lo miró fijamente y por primera vez en toda la noche habló. Su voz era baja, grave, con la contundencia de un trueno que no necesita elevarse para ser escuchado. Les advertí. El flaco, todavía apoyado contra el coche, trató de levantarse, pero el dolor en las costillas le impedía enderezarse del todo. Miraba a Chuck con una mezcla de odio y temor, consciente de que aquel anciano al que habían querido humillar no era un hombre cualquiera. Frente a ellos estaba un guerrero que había conocido la guerra, el dolor y la disciplina. Un hombre que no se dejaba arrastrar por la violencia gratuita, pero que tampoco retrocedía cuando la línea era cruzada. Los dos permanecieron en el suelo, vencidos, respirando con dificultad. Chuck no avanzó hacia ellos para rematarlos, ni para prolongar la humillación. No necesitaba hacerlo. Su victoria no era la destrucción del enemigo, sino la reafirmación de su dignidad. Había esperado el momento justo, había soportado las provocaciones, y cuando la línea fue traspasada, respondió con la precisión de un maestro. El desierto recuperó su silencio poco a poco. Las sirenas seguían parpadeando, iluminando la escena con destellos intermitentes, pero ya no eran símbolos de poder. Eran testigos de una derrota inesperada, de la caída de dos hombres que creyeron que podían abusar de su autoridad sin consecuencias. Chuck recogió con calma la Harley, enderezándola con un movimiento firme. Pasó la mano por el tanque abollado y por los faros rotos, como quien acaricia una herida que, aunque visible, no define la esencia de lo que toca. Se giró una última vez hacia los oficiales, que seguían gimiendo en el suelo, y su mirada era clara, firme. No había odio en ella, solo una verdad silenciosa. La fuerza no radicaba en la violencia, sino en la disciplina y en la dignidad que ningún golpe podía arrancar. El aire del desierto sopló entonces con un murmullo suave, como si la misma tierra reconociera que algo había cambiado. La noche ya no era la misma, y Chuck tampoco. Había demostrado una vez más que la paciencia podía ser más peligrosa que la furia, y que el silencio era solo el preludio de una tormenta que, cuando llegaba, arrasaba todo a su paso. El combate había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El polvo todavía se agitaba en la carretera, cuando Chuck montó de nuevo en su Harley. El silencio había vuelto a adueñarse del desierto, interrumpido solo por los jadeos de los dos hombres tirados en la grava, incapaces de levantarse,
y por el murmullo grave del motor que cobraba vida de nuevo bajo las manos de su dueño. No los miró una vez más. No necesitaba hacerlo. Sabía que lo que había ocurrido quedaría grabado en ellos con una claridad imposible de borrar. Habían querido un espectáculo de humillación y acabaron convertidos en protagonistas de su propia derrota. Chuck aceleró suavemente y avanzó, dejando a los dos hombres tendidos entre las luces de sus patrullas. Figuras diminutas que se encogían poco a poco en sus espejos, hasta desaparecer. La moto vibraba bajo su cuerpo, fiel aunque herida. Los faros destrozados y las abolladuras en el tanque eran testigos de lo que había pasado, cicatrices visibles que hablaban más alto que cualquier palabra. A medida que avanzaba por la carretera solitaria, el amanecer se insinuaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris azulado que prometía un nuevo día. Cada kilómetro que lo acercaba a su casa le recordaba que aquella pelea no había terminado realmente. Lo que había sucedido era apenas el comienzo de una cadena de consecuencias que se extenderían mucho más allá de la soledad de esa noche. Cuando al fin llegó a su garaje, el sol comenzaba a alzarse. La casa estaba en silencio. El mismo silencio que lo había acompañado desde la partida de Sara. El olor a aceite y metal lo envolvió apenas abrió la puerta del taller. Allí, en su refugio, desmontó con cuidado, estiró los músculos adoloridos y pasó la mano por el cromado dañado de la Harley. El reflejo distorsionado de su rostro en el metal abollado le devolvió una mirada firme, pero también cansada. No pensaba en su propio dolor. Había recibido empujones, golpes, sacudidas, pero todo eso era insignificante comparado con el recuerdo del bastón destrozando el faro de su moto, comparado con la arrogancia de aquellos hombres que habían creído tener derecho a aplastarlo. Lo que le pesaba de verdad era la certeza de que esa noche encendía un fuego que no se apagaría con facilidad. El rumor se esparció por el pueblo antes de que él pudiera siquiera limpiar la moto. En el diner de la esquina, donde los viejos bebían café al amanecer, ya corrían versiones contradictorias. Algunos aseguraban que Chuck había humillado a dos agentes en la carretera, otros que apenas se había librado de una paliza. Los más jóvenes escuchaban con fascinación, mientras los más viejos sacudían la cabeza, recordando que aquel hombre nunca había sido uno más, que donde él estaba, la calma podía transformarse en tormenta de un momento a otro. Al mediodía, los comentarios habían llegado al barbero, al taller mecánico, a la oficina de correos. La gente hablaba de Chuck como si fuera un mito viviente, y aunque algunos se burlaban, la mayoría encontraba en la historia un extraño consuelo. Porque no era solo un hombre contra dos policías, era el símbolo de alguien que se negaba a inclinar la cabeza, de alguien que decía basta. En un pueblo donde la arbitrariedad de ciertos uniformes se había convertido en rutina, el relato de aquella noche se difundía como una chispa en campo seco. Pero la chispa no tardó en encender la reacción contraria. Esa misma tarde, al abrir su buzón, Chuck encontró un montón de papeles doblados con manos apresuradas. Algunos eran insultos escritos en mayúsculas, frases como «vete del pueblo» o «viejo estúpido, la próxima vez no te salvarás». Otros eran más siniestros, advertencias de accidentes por venir, insinuaciones de que su familia pagaría por su rebeldía. Chuck los leyó con calma, uno por uno, y luego los apiló sobre el banco de trabajo, sin un gesto de miedo. Había visto amenazas más serias en su vida, pero sabía que aquellas palabras eran la prueba de que había tocado un nervio sensible. Esa misma noche, mientras ajustaba los frenos de la Harley, una piedra atravesó el vidrio del taller. El estruendo hizo eco en las paredes silenciosas. Chuck salió de inmediato, pero la calle estaba vacía, salvo por el eco lejano de un motor que se alejaba a toda prisa. No necesitaba ver rostros para entender el mensaje. Querían quebrarlo a base de miedo, recordarle que había cruzado una línea que nadie debía atreverse a tocar. El juez Harold Whitaker apareció al día siguiente, conduciendo su viejo Lincoln. Era un hombre alto, con el cabello encanecido y un porte sereno que imponía respeto. Cuando entró en el taller y vio el vidrio roto y los faros destruidos de la Harley, su rostro se oscureció. «No se detendrán». «Chuck», dijo con voz grave, apoyando las manos sobre el banco de trabajo. «Los has avergonzado.
Les has demostrado que no tienen todo el poder que creen, y esa es la peor ofensa para ellos. Chuck levantó la vista de la moto, con la llave inglesa aún en la mano. Entonces que vengan. Whittaker negó con la cabeza. Ellos no vendrán solos. Tienen un sistema entero detrás. Jefes, políticos, jueces vendidos. Tú puedes enfrentarte a dos hombres en una carretera, pero no puedes luchar solo contra una maquinaria que se alimenta de su propia corrupción. Las palabras del juez quedaron suspendidas en el aire. Chuck sabía que tenía razón. No se trataba ya de una pelea física, sino de algo mucho más profundo. Esa noche había desenmascarado una parte de la podredumbre, pero esa podredumbre era más grande que dos oficiales violentos. A medida que los días pasaron, la prueba de ello fue apareciendo en rostros que no esperaba. Primero fue Marcus, un camionero corpulento que había perdido su vehículo tras una incautación sospechosa. Llegó al taller con los hombros caídos, con la amargura pintada en los ojos. Le contó a Chuck cómo la policía lo había acusado falsamente, cómo le habían arrebatado su medio de vida. Luego vino Sarah Williams, una mujer delgada, con dos niños pequeños agarrados de su falda. Había perdido su coche después de que un agente colocara drogas en su guantera. Su voz temblaba cuando hablaba, pero en su mirada ardía un rastro de rabia contenida. Y después llegó Sammy Green, el joven que había escuchado los rumores en el diner. Sus ojos brillaban de admiración mientras le decía a Chuck que toda la gente del pueblo comentaba lo que había hecho. Dicen que te enfrentaste solo a dos de ellos y que no pudiste ser vencido, le dijo el muchacho, con la voz cargada de esperanza. Eso significa que nosotros también podemos resistir. Chuck lo escuchó con seriedad. No sonrió. No buscó alimentar el mito. Solo le respondió con calma. No se trata de buscar peleas, Sammy. Se trata de no bajar la cabeza cuando llega el momento de defender lo que eres. Las visitas se hicieron más frecuentes. Cada historia era diferente, pero todas estaban unidas por un mismo hilo. Abuso, corrupción, dignidad robada. Lo que había ocurrido en la carretera no era un incidente aislado. Era el espejo de algo más grande, de una herida abierta que llevaba demasiado tiempo ocultándose bajo la alfombra del miedo. Las noches en el taller ya no eran solitarias. A veces se reunían 5, 10, 15 personas, cada una con su relato de humillación, con pruebas pequeñas pero significativas. Fotos, recibos, papeles firmados bajo coacción. El taller de Chuck se convirtió en un refugio, en un lugar donde la gente empezaba a sentir que no estaba sola. Whittaker asistía con frecuencia, tomando notas con paciencia, uniendo los hilos de cada historia en un tapiz de corrupción que llegaba hasta los despachos más altos. No era un hombre ingenuo. Sabía que enfrentarse al sistema sería peligroso, pero también sabía que había momentos en los que callar equivalía a ser cómplice. Chuck, mientras tanto, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Escuchaba. Su sola presencia era suficiente para dar fuerza a los demás. Había pasado su vida entera enseñando que la verdadera fortaleza no estaba en los golpes, sino en la disciplina, en la capacidad de resistir cuando todos esperan que caigas. Ahora, esas lecciones adquirían un nuevo significado. No en un dojo ni en una arena de combate, sino en un pequeño pueblo donde la gente empezaba a levantar la cabeza después de años de humillaciones. El eco de aquella noche en la carretera había encendido algo que ya no podía apagarse. Las amenazas continuaban, las piedras contra las ventanas, las cartas anónimas. Pero cada vez que alguien nuevo tocaba la puerta del taller para contar su historia, Chuck entendía que la lucha no era solo suya. Había dejado de ser un hombre solo en una carretera. Se había convertido, sin buscarlo, en el rostro de una resistencia silenciosa que estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. La carretera le había enseñado que cada viaje tiene un destino, incluso cuando no se busca. Y el destino de aquella noche apenas comenzaba a revelarse. El taller de Chuck ya no era el mismo refugio silencioso de hacía unos días. Lo que había comenzado como encuentros pequeños, casi confidenciales, se había transformado en reuniones constantes, cada vez más numerosas, donde hombres y mujeres se sentaban en cajas de madera o en sillas desvencijadas para compartir sus historias. El eco de la noche en la carretera se había convertido en un murmullo colectivo.
en un rumor que recorría el pueblo como corriente subterránea. Y lo que antes eran apenas susurros aislados de inconformidad, ahora se mezclaban en un coro que exigía ser escuchado. El aire del taller, impregnado del olor a aceite y metal, se llenaba con palabras cargadas de dolor, con rabia contenida y con la esperanza naciente de que quizá ya no estaban solos. Marcus relataba cómo le habían arrebatado su camión con una incautación amañada, dejándolo sin trabajo, sin sustento. Sarah Williams contaba, entre sollozos ahogados y con sus hijos, aferrados a sus faldas, cómo habían plantado drogas en su coche para justificar su confiscación. Jóvenes como Sammy escuchaban con ojos abiertos de par en par, absorbiendo cada detalle, como si esas historias les marcaran el camino hacia un futuro distinto. Cada relato encajaba con el siguiente, como piezas de un rompecabezas que mostraba un cuadro aterrador. La corrupción no era un accidente, era un sistema enraizado que había prosperado durante años bajo la sombra del miedo. Marisol Vega, la periodista de voz firme y mirada encendida, registraba cada palabra. Sus manos se movían rápidas sobre el cuaderno, y su grabadora captaba las voces temblorosas que poco a poco se fortalecían a medida que descubrían que sus experiencias tenían eco en otros. Sus cicatrices, visibles en los brazos marcados por el fuego del atentado contra su estación de noticias, eran recordatorio viviente de hasta dónde podían llegar los poderosos para silenciar la verdad. Pero su determinación era más fuerte que cualquier herida. Cada artículo que publicaba en su medio independiente era una chispa que encendía la indignación más allá del pueblo. En comunidades vecinas donde la gente comenzaba a hacerse las mismas preguntas incómodas. El juez Whitaker, sentado en un rincón con su porte imponente, recogía testimonios con calma, clasificaba documentos, trazaba conexiones. Hombres y mujeres que nunca antes habían confiado en un juez ahora lo miraban con respeto, porque no hablaba como un funcionario lejano, sino como alguien que también estaba harto de la podredumbre que se extendía desde las calles hasta las oficinas de los políticos locales. Sus palabras eran pausadas pero contundentes. Cada historia tenía un valor, cada detalle contaba, porque juntos dibujaban un mapa de la corrupción que llegaba hasta el despacho del propio alcalde Ridley y hasta las órdenes del jefe de policía Doyle. Chuck permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Su presencia bastaba para mantener unido al grupo. Cuando hablaba, lo hacía con frases breves, pero su voz grave, impregnada de calma y autoridad, tenía el efecto de un martillo sobre el yunque. Les recordaba que la lucha no era por venganza, que no debían caer en el error de responder con violencia ciega, porque entonces perderían la dignidad que estaban intentando recuperar. La disciplina era su escudo, la verdad su espada. Y aunque muchos de los que lo escuchaban nunca habían pisado un dojo, entendían perfectamente lo que quería decir. La tensión creció cuando se anunció la reunión comunitaria en el ayuntamiento. El alcalde Ridley había convocado lo que llamó una sesión de sanación y diálogo, prometiendo transparencia y cambios en los protocolos policiales. Las pancartas en las calles y los anuncios en la radio local hablaban de reconciliación y de unidad, pero tanto Chuck como Whitaker y Marisol sabían que aquello no era más que teatro, una representación cuidadosamente planeada para acallar rumores y calmar las aguas. Lo que no esperaban los organizadores era que, esa vez, el público no se quedaría callado. El día de la reunión, el auditorio municipal se llenó más de lo habitual. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los vecinos, mientras las paredes blancas reflejaban la luz fría de los focos. Había uniformados apostados en los pasillos, con la mirada vigilante y las manos demasiado cerca de sus cinturones. Ridley apareció impecable en su traje oscuro, con la sonrisa ensayada de quien sabe moverse entre discursos. Y Doyle lo acompañaba, rígido como un muro de granito, los ojos helados, incapaces de fingir amabilidad. El discurso del alcalde comenzó con palabras huecas sobre unidad, sobre unos pocos errores cometidos por manzanas podridas, sobre la necesidad de confiar en las instituciones. A su lado, Doyle asentía con la cabeza, proyectando una imagen de control. Pero en las primeras filas, los murmullos ya crecían como olas. Había madres que apretaban las manos de sus hijos, hombres que se removían incómodos,
jóvenes que apenas podían contener su indignación. Fue entonces cuando Chuck se levantó. No necesitó gritar ni alzar la voz. Su sola figura, erguida en el pasillo central con su chaleco de cuero y el rostro endurecido por la experiencia, hizo que el murmullo se convirtiera en silencio expectante. «Tengo una pregunta», dijo, y su voz grave resonó en todo el auditorio. «¿Cuánto tiempo llevan aceptando sobornos de los mismos hombres que han arruinado vidas en este pueblo?» Las palabras cayeron como un martillo. Ridley parpadeó, sorprendido. Su sonrisa vaciló un segundo antes de recomponerse en una mueca tensa. Intentó responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Marisol se levantó al fondo, conectando su portátil al proyector que dominaba la pared trasera del escenario. La pantalla, que hasta entonces mostraba el logotipo del ayuntamiento, se llenó de imágenes granosas, de videos recuperados de cámaras ocultas y grabaciones filtradas. El primero mostraba a Crowley, uno de los oficiales más temidos, colocando un paquete de polvo blanco bajo el asiento de un coche. Su voz se escuchaba claramente en la grabación. «Otro busto fácil, ni siquiera me lo agradecerán». El grito desesperado de un joven inocente llenó la sala. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de indignación. Las imágenes se sucedieron una tras otra. King contando fajos de billetes incautados, Doyle dando órdenes específicas sobre qué jueces debían recibir ciertos casos para asegurar condenas. Y finalmente Ridley mismo, en un despacho iluminado tenuemente, guardando sobres abultados en el bolsillo interior de su chaqueta. Las pruebas eran irrefutables, proyectadas en tamaño gigante ante todos los vecinos que por primera vez veían con claridad lo que durante años habían sospechado. El auditorio estalló. Algunos gritaron, otros se levantaron de los asientos con los rostros enrojecidos por la rabia. Los uniformados apostados en las paredes se removieron, inseguros, atrapados entre la obediencia a sus superiores y la presión de una multitud enfurecida. Doyle se levantó de golpe. Su voz tronó por el micrófono. «¡Corten la transmisión! ¡Arresten a esos agitadores!». Las puertas laterales se abrieron y entraron Crowley y King, acompañados de oficiales con cascos y bastones antidisturbios. Avanzaron hacia Chuck y los suyos, confiados en que el miedo dispersaría a la multitud. Pero no fue así. Un grupo de hombres se interpuso, veteranos que se levantaron de sus asientos, apoyados por jóvenes que grababan todo con sus teléfonos, dispuestos a mostrarle al mundo lo que sucedía en ese lugar. Las mujeres, lejos de retroceder, levantaron la voz, gritando por justicia. El auditorio se convirtió en un hervidero. Uno de los agentes arremetió con su bastón contra Chuck, pero él lo bloqueó con el antebrazo, desviando el golpe con la naturalidad de quien ha entrenado miles de veces para ese momento. Respondió con un movimiento seco, derribando al atacante entre los gritos de la multitud. Crowley intentó embestirlo, pero Chuck lo enfrentó de frente, intercambiando golpes que resonaban como truenos en medio del caos. King intentó rodearlo por detrás, pero Whitaker se interpuso, firme pese a su edad, usando su bastón como arma improvisada. El enfrentamiento amenazaba con desbordarse cuando las puertas traseras del auditorio se abrieron de golpe. Una docena de hombres y mujeres vestidos con chaquetas negras irrumpieron, las letras FBI brillando en sus pechos. Uno de ellos alzó la voz. «¡Agentes federales! ¡Nadie se mueva!». El efecto fue inmediato. Los uniformados se congelaron, los bastones se detuvieron en el aire. Crowley y King palidecieron al comprender que ya no había escapatoria. Doyle intentó protestar, pero en cuestión de segundos se vio rodeado por agentes que lo esposaron sin miramientos. Ridley, sudoroso y tembloroso, fue retirado del escenario entre abucheos y gritos de la multitud. El auditorio explotó en una mezcla de alivio y triunfo. Los vecinos, por primera vez en años, veían caer el muro de corrupción que los había aplastado. Alguien comenzó a gritar, «¡Justicia para todos!». Y pronto toda la sala se unió en un coro que estremeció los cimientos del edificio. Chuck permaneció de pie, respirando con calma, con los puños todavía tensos pero la mirada serena. Había peleado en la carretera, había resistido en su taller, y ahora estaba allí, viendo cómo la verdad se imponía al fin. No había buscado ser líder, no había querido convertirse en símbolo,
Pero las circunstancias lo habían empujado hasta ese lugar, y él había respondido como siempre lo hacía, con disciplina, con paciencia y con firmeza inquebrantable. Cuando todo terminó, volvió a su taller. La Harley seguía allí, herida pero de pie como él. Sammy y otros muchachos lo esperaban, mirándolo con ojos brillantes de admiración. Chuck pasó la mano por el tanque de gasolina abollado y les habló con voz baja, sin grandilocuencia, con la serenidad de un maestro que enseña la lección más importante de todas. Respeten la máquina, respétense a ustedes mismos. Solo así se viaja libres. Los muchachos asintieron, comprendiendo que aquellas palabras no hablaban solo de motocicletas, sino de la vida misma. Afuera, el pueblo vibraba con una energía nueva. La sombra del miedo comenzaba a disiparse, reemplazada por la certeza de que la dignidad podía recuperarse. Chuck lo sabía. La lucha no había terminado, porque la corrupción nunca desaparece del todo. Pero esa noche habían ganado una batalla crucial, y el camino, aunque largo, volvía a estar abierto. El rugido de la Harley, al encenderse de nuevo bajo sus manos, sonó como una promesa. La promesa de que seguiría adelante, de que la carretera aún lo esperaba, de que la libertad, como la disciplina, no podía ser destruida. Mientras avanzaba hacia la salida del taller, el eco de las voces del pueblo lo acompañaba. No estaba solo, y aunque él nunca lo había buscado, se había convertido en el guardián de una llama que, ahora, ardía para todos. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira también los otros videos que ya están disponibles y compártelos con tus amigos para que ellos también puedan descubrir la verdad.